Jueves, 14 de septiembre del año 2000. En el rastro de Madrid. Una mujer desapareció junto con 150 millones de pesetas. Aquella mañana, a las 10, Carmen García había retirado del banco 150 millones de pesetas en efectivo. Llenó por completo dos enormes maletas de viaje de color negro con los fajos de billetes. La última persona que la vio al salir del banco fue su amiga de toda la vida, Isabel Jiménez. A las 2 de la tarde, 24 comerciantes del rastro se congregaron frente al puesto de Carmen García. Era la hora acordada para recibir el dinero del fondo común que habían creado para la campaña de Navidad. Sin embargo, la persiana del puesto estaba echada y bien cerrada. A las 6 de la tarde, Isabel Jiménez llamó a la policía. Su amiga, dijo, había desaparecido con los 150 millones de pesetas. Aquella noche, un rumor se extendió por todo el rastro. Carmen García, la gestora del fondo, se había fugado con el dinero. Los comerciantes no podían creerlo. Llevaba más de 20 años gestionando el fondo sin un solo problema. Pero Carmen García no apareció, ni a la semana, ni al mes, ni al año siguiente. La investigación policial se estancó. En aquella época apenas había cámaras de seguridad y no se pudo encontrar ni una sola pista. El caso quedó sin resolver. Y así pasaron 20 años. Llegó el principio del verano de 2020. Isabel Jiménez, la amiga que vio por última vez a Carmen García, falleció a los 70 y tantos años. Sus herederos comenzaron a organizar el patrimonio que había dejado. Entre sus propiedades había una vieja casa de pueblo en las afueras de Madrid. Era una casa en ruinas que Isabel había mantenido abandonada durante más de 20 años. La familia decidió derribarla. Tenían que vender el terreno, aunque fuera. Una excavadora entró en la propiedad. Comenzó a remover la tierra del patio. Era la zona que había sido un pequeño huerto, el lugar donde Isabel solía plantar tomates y pimientos. La pala de la excavadora se hundió en la tierra. Después de un buen rato cavando, la máquina se detuvo. Había chocado con algo duro. Los obreros bajaron y empezaron a apartar la tierra con las manos. Entonces vieron una cinta de embalar de color azul. Algo, envuelto concienzudamente con cinta adhesiva de plástico azul, estaba enterrado bajo tierra. Era una tinaja de barro. Pero era extraño, ¿por qué enterrar una tinaja a tanta profundidad? Y, además, sellada herméticamente con cinta. Uno de los obreros abrió la tapa de la tinaja. En ese instante, todo se detuvo. Lo que salió de la vasija no eran conservas. Era la verdad sobre Carmen García, la mujer que desapareció con 150 millones de pesetas 20 años atrás, que estaba a punto de salir a la luz. Antes de empezar la historia de hoy, un momento, si os suscribís y le dais a me gusta, nos ayudáis enormemente a seguir contando estas historias. Y, por favor, dejad un comentario diciendo desde qué ciudad o país nos estáis escuchando. Os saludaremos a todos y cada uno con mucho gusto. Viernes, 15 de septiembre de 2000, de madrugada. Dos inspectores de la Comisaría de Policía Nacional del Distrito Centro de Madrid se pusieron en marcha. Se trataba de un caso de desaparición denunciado la tarde anterior. La mujer desaparecida con 150 millones de pesetas era Carmen García, de 46 años. Al principio, los inspectores no le dieron demasiada importancia. Pensaron que era un caso típico de alguien que vende su casa y se fuga con el dinero. Pero al hablar con la denunciante, Isabel Jiménez, el ambiente era diferente. Inspector, mi amiga Carmen es incapaz de hacer algo así, dijo Isabel con los ojos llenos de lágrimas. Explicó que eran amigas desde hacía más de 20 años y que siempre había gestionado el fondo sin el más mínimo problema. No tenía ningún motivo para huir por dinero. Los inspectores decidieron empezar por el banco. No había cámaras de seguridad, pero sí registros bancarios. El jueves 14 de septiembre de 2000, a las 10:40 de la mañana, Carmen García retiró 152 millones de pesetas en efectivo de una sucursal bancaria en el centro de Madrid. También tomaron declaración al empleado del banco. El cajero que la atendió recordaba perfectamente a Carmen García. Tardamos más de media hora solo en contar el dinero. Lo metió en dos maletas de viaje negras. Parecían muy pesadas, pero se las llevó ella sola. ¿Y cómo era su expresión?, preguntó un inspector. Tranquila. No parecía nerviosa ni apurada en absoluto.
Los inspectores se miraron, extrañados. No parecía el comportamiento de alguien que planeaba una fuga. Entonces, ¿a dónde diablos había ido? La última persona que vio a Carmen García fuera del banco fue Isabel Jiménez. Isabel declaró que esa mañana, casualmente, pasaba por delante del banco y la vio. Cuando la vi salir con las 2 maletas, le pregunté a dónde iba. Me dijo que tenía que ir al rastro a repartir el dinero entre los comerciantes. ¿A qué hora fue eso, más o menos? Sobre las 11. Nos despedimos ahí mismo, y esa fue la última vez que la vi. Los inspectores se dirigieron al rastro. Lo primero era revisar el puesto de Carmen García. Era una mercería, una pequeña tienda que regentaba su marido, Javier Moreno. Javier Moreno, de 49 años, estaba sentado con la mirada perdida. Había pasado un día desde la desaparición de su mujer, pero su rostro reflejaba una incredulidad total. Inspectores. Encuentren a mi mujer, por favor, se lo suplico. ¿Su esposa le comentó alguna vez que quisiera irse a algún sitio o que se sintiera agobiada? Nunca. Nos llevábamos muy bien y el negocio iba viento en popa. No tenemos deudas, no hay ninguna razón para que mi mujer se fugara, dijo Javier Moreno con las manos temblorosas. Los inspectores examinaron el interior del puesto. Abrieron la caja fuerte. El libro de contabilidad del fondo, que debería estar allí, no estaba. ¿Dónde está el libro de cuentas? Mi mujer lo llevaba siempre consigo. Era una libreta pequeña donde anotaba la lista de los socios del fondo y todos los ingresos y pagos. Los inspectores consiguieron la lista de los miembros del fondo. Eran 24 en total, todos comerciantes del rastro. Empezaron a interrogarlos uno por uno. ¿Cuándo fue la última vez que vio a la señora Carmen García? Ese día por la tarde estuve todo el tiempo en mi puesto. Los 24 dieron la misma respuesta. Nadie había visto a Carmen García durante la tarde del 14 de septiembre. ¿Cómo era posible que una mujer con 150 millones de pesetas no apareciera por ningún rincón del mercado? Los inspectores empezaron a sospechar. ¿Y si alguien estaba mintiendo? Volvieron a llamar a Isabel Jiménez. Como cogestora, pensaron que sería quien mejor conociera los movimientos de Carmen. ¿Recibió alguna llamada de la señora García después de despedirse en el banco? No. Ni una llamada. ¿Sabe dónde solía guardar el dinero la señora García? En la caja fuerte del puesto. Pero me dijo que ese día, al ser una cantidad tan grande, lo llevaría ella misma para repartirlo directamente entre los comerciantes. Isabel respondió con calma. Los inspectores observaron detenidamente su expresión. Tenía marcas de lágrimas y la voz le temblaba. Parecía triste. Como cogestora. ¿Participaba usted en la administración del dinero? Yo solo me encargaba de las comunicaciones, de avisar a los demás. El dinero lo gestionaba Carmen íntegramente. El libro de cuentas también lo llevaba solo ella. Los inspectores no tenían más preguntas. Isabel Jiménez también era una víctima. Ella también había aportado dinero al fondo y tenía una cantidad que recibir ese día. La investigación se adentraba cada vez más en un callejón sin salida. No encontraban ni una pista. En aquella época, los teléfonos móviles eran un lujo y el uso de tarjetas de crédito no estaba tan extendido. Era imposible rastrear a alguien que se movía con dinero en efectivo. Los inspectores distribuyeron una orden de búsqueda por todas las comisarías de España con la foto y los datos de Carmen García. Pero pasó un mes y no hubo noticias. Era mediados de octubre de 2000. El rastro seguía conmocionado. La desaparición de Carmen García era el principal tema de conversación. Cada vez que los comerciantes se reunían, hablaban de ello. Al final se fugó con la pasta, ¿no? ¿Qué va? Carmen no era de esas. Nunca se sabe cómo es la gente por dentro. Por 150 millones, a lo mejor hasta yo me lo pensaba. Los rumores fueron creciendo. La gente, que al principio solo especulaba con cautela, ahora afirmaba con rotundidad que Carmen García los había traicionado, que había estafado a los miembros del fondo.
Los más indignados eran los comerciantes que habían perdido su dinero. Algunos se veían en apuros para pagar el alquiler del puesto, otros habían perdido los ahorros para la universidad de sus hijos. Un comerciante perdió 1.000.000 de pesetas, el dinero que había ahorrado durante 3 años. Con la confianza que le teníamos. 20 años confiando en ella. Los comerciantes se manifestaban frente al puesto de Javier Moreno. Él solo agachaba la cabeza y pedía disculpas, lo siento mucho. Es mi culpa por no haber estado más pendiente de mi mujer. ¿Y si eres su cómplice? ¿Y si lo planeasteis juntos? No es verdad. Yo tampoco sé dónde está mi mujer. Se lo juro. Javier Moreno parecía desesperado. Insistía en que él también era una víctima y que quería encontrar a su esposa. Pero los comerciantes no le creían. Solo Isabel Jiménez defendía a Javier. Se plantó delante de los comerciantes y dijo: «Oídme todos, Javier no tiene la culpa de nada. Conozco a Carmen desde hace más de 20 años, y os aseguro que Javier es un buen hombre. Se querían mucho. ¿Y tú qué piensas, Isabel? ¿Crees de verdad que Carmen se ha fugado?» Isabel guardó silencio un instante. Luego, suspiró y respondió: «Ya no lo sé. No quiero creerlo, pero ha pasado más de un mes y no hay noticias. Y eso me hace dudar. Yo también he perdido dinero, 700.000 pesetas». La voz de Isabel temblaba. Se le enrojecieron los ojos. Los comerciantes la consolaron. «Tú también eres una víctima, Isabel, ánimo. Nos ha engañado a todos. Esa tal Carmen nos ha engañado». Isabel asintió con la cabeza. Y añadió una vez más: «Pero yo quiero creer». ¿Y si ha sufrido un accidente en algún sitio? Lo único que me importa no es el dinero, es que mi amiga esté bien. Los inspectores continuaron la investigación, pero no hubo avances. Registraron la casa de Carmen García y visitaron a sus familiares. Pero nadie sabía nada de su paradero. Un inspector le preguntó a Javier Moreno: «¿Ha comprobado las cuentas bancarias a nombre de su mujer?» «Sí. Las hemos revisado todas y no hay movimientos. La retirada de los 150 millones el 14 de septiembre fue la última operación. ¿Y la posibilidad de que su mujer abriera una cuenta con otro nombre?» «Imposible. Los dos teníamos solo 1 o 2 cuentas cada uno». Los inspectores se sentían impotentes. 150 millones de pesetas en efectivo eran irrastreables. El sistema financiero no estaba tan informatizado como ahora y no había forma de vigilar las transacciones de grandes sumas de dinero en metálico. Llegó noviembre. Un día, los inspectores recibieron una llamada. Era un comerciante del rastro. «Inspector, he visto algo extraño». «¿Qué ha visto?» «A Isabel Jiménez, la cogestora. El otro día la vi con ropa nueva y un bolso de marca». Al inspector se le aguzó el oído. «¿Está seguro?» Los inspectores volvieron a citar a Isabel Jiménez. Ella se presentó con su aspecto humilde de siempre. No había rastro de bolsos de marca. ¿Ha comprado ropa o bolsos nuevos últimamente? Isabel pareció sorprendida. No. ¿Por qué lo pregunta? Alguien nos ha dicho que últimamente viste usted muy bien. ¿Qué disparate es ese? Yo también he perdido dinero y lo estoy pasando mal. ¿Cómo voy a comprar ropa? ¿Quién ha inventado ese rumor? Isabel parecía ofendida. Los inspectores no pudieron insistir más. No tenían pruebas. La declaración de un informante no era suficiente. Sin embargo, en la mente de los inspectores germinó una duda. ¿Y si Isabel Jiménez ocultaba algo? Era diciembre de 2000. La policía comenzó a investigar discretamente el entorno de Isabel Jiménez. Preguntaron a los comerciantes del mercado: ¿qué clase de persona es Isabel Jiménez? ¿Es buena gente? ¿Tan trabajadora como Carmen? ¿Se llevaba bien con Carmen García? Claro. Eran como hermanas. Siempre estaban juntas. Los inspectores dudaron. Les parecía natural pensar que una amistad tan estrecha no podía terminar en traición. Pero tenían que seguir investigando. Un comerciante dijo: «Aunque hay una cosa rara». ¿El qué? Después de que Carmen desapareciera,
La primera que extendió el rumor de que se había fugado con el dinero fue Isabel. El inspector tomó notas, cuando difundió ese rumor. Al segundo día de la desaparición, al principio parecía preocupada por Carmen, pero de repente empezó a decir que se había ido con el dinero. A raíz de eso, todos empezamos a creerlo. ¿Y por qué cambió de opinión tan de repente? Pues no sé. Pensamos que sería por la decepción. Porque su amiga la había traicionado. Los inspectores volvieron a citar a Isabel Jiménez. Era la tercera vez. Nos han dicho que fue usted la primera en decir que Carmen García se había fugado. Isabel guardó silencio un momento. Luego respondió, sí. Fui yo. ¿Qué problema hay? ¿Por qué pensó eso? ¿Por qué ha pasado un mes y no da señales de vida? Desapareció con 150 millones. Si hubiera sido un accidente, ya habría aparecido el cuerpo. Pero como no hay nada, no queda más remedio que pensar que se fugó. Los inspectores se quedaron sin palabras. Su lógica era aplastante. ¿Carmen García tenía algún problema de dinero últimamente? No. El negocio iba bien y se llevaba de maravilla con su marido. Entonces, ¿por qué se fugaría? Isabel negó con la cabeza. No lo sé. Eso es lo más extraño de todo. No entiendo el motivo. Los inspectores siguieron preguntando. ¿Usted era la cogestora? ¿No participaba en absoluto en la gestión del dinero? No. Yo solo me encargaba de contactar a los socios, fijar las fechas de las reuniones y cosas así. El libro de cuentas lo llevaba solo mi amiga Carmen. ¿Nunca comprobó el contenido del libro? Lo veía de vez en cuando. Pero no con detalle. ¿Cuándo fue la última vez que vio el libro? Isabel se quedó pensando un momento. Hace una semana, más o menos. A principios de septiembre, Carmen me lo enseñó mientras calculaba las cantidades a repartir para el mes siguiente. Los inspectores lo anotaron todo, pero no era suficiente para sospechar de Isabel Jiménez. A finales de diciembre, hubo una reunión en comisaría. Se discutía cómo proceder con el caso. No tenemos ni una sola pista. Si seguimos así, este caso quedará sin resolver. Deberíamos seguir investigando, ¿no? Es un caso de 150 millones de pesetas. Aunque queramos, no hay por dónde tirar. No hay cámaras, ni testigos, ni pruebas. Los inspectores suspiraron. Finalmente, el caso se mantuvo abierto, pero en la práctica no hubo avances. Llegó la primavera de 2001. Los comerciantes del rastro empezaron a olvidar poco a poco el caso. El nombre de Carmen García seguía saliendo en las conversaciones, pero ahora con más resignación que rabia. Isabel Jiménez seguía acudiendo al mercado. Atendía su puesto como antes y charlaba con los demás comerciantes. Cuando alguien mencionaba a Carmen, ella suspiraba y decía, ¿dónde estará mi amiga? ¿Seguirá viva? Los comerciantes se compadecían de Isabel. Pensaban que era una víctima, traicionada por su mejor amiga. Javier Moreno cerró su mercería. Ya no podía seguir trabajando en el mercado. Tras la desaparición de su mujer, los clientes dejaron de ir y no soportaba las miradas de los otros comerciantes. Se marchó del rastro. Oficialmente, el caso quedó sin resolver. Habían pasado 6 meses y Carmen García no había aparecido, ni tampoco los 150 millones de pesetas. Los inspectores archivaron el expediente, anotando una última línea: víctima, Carmen García. Paradero desconocido. Investigación suspendida. Pero la verdad no iba a quedar enterrada para siempre. Estaba esperando, a 2 metros bajo tierra, durante 20 años. Esperando el día en que la semilla de la verdad germinara. Queridos espectadores, ¿realmente se fugó Carmen García con el dinero? ¿O había algo más? ¿Está Isabel Jiménez diciendo toda la verdad? La impactante revelación que saldrá a la luz 20 años después os está esperando. Principios de junio de 2020. Isabel Jiménez falleció. Tenía 70 y tantos años. Murió en el hospital tras una larga enfermedad. A su funeral acudieron algunos comerciantes del rastro. Pobre Isabel, qué vida tan desdichada. Traicionada por su amiga. Seguro que vivió toda la vida con esa pena. Ya te digo. Recuerdo cómo suspiraba cada vez que salía el tema de Carmen García. Los comerciantes lloraron la muerte de Isabel. Estaban convencidos de que ella era una de las víctimas del suceso de 20 años atrás.
Tras el funeral, la familia comenzó a organizar la herencia. Isabel había enviudado y vivía sola, solo tenía una hija. La hija estaba casada y vivía en Madrid. La herencia de Isabel no era cuantiosa. Un pequeño piso en Madrid y una casa en ruinas en un pueblo de las afueras. Decidieron vender el piso y derribar la casa del pueblo. Mamá llevaba más de 20 años sin vivir allí. Estará hecha un desastre, sin mantenimiento. Lo mejor es vender solo el terreno, dijo el marido de la hija. Se puso en contacto con una empresa de demoliciones. A mediados de julio, una excavadora y 3 o 4 obreros llegaron al pueblo de las afueras de Madrid. La casa en ruinas de Isabel estaba al final del pueblo. El muro se había derrumbado y la mitad de las tejas se habían caído. Era evidente que nadie había vivido allí en mucho tiempo. El operario de la excavadora empezó a remover la tierra del patio. Para demoler la casa, había que empezar por los cimientos. La pala se hundió en la tierra. Montones de tierra se amontonaban a los lados. Era la zona del antiguo huerto. Un lugar donde seguramente se habían plantado tomates y pimientos. Después de un buen rato cavando, la excavadora se paró. Se ha enganchado algo, gritó el operario. Apagó la máquina y bajó. Los demás obreros se acercaron. En el fondo del agujero se veía algo. Era cinta adhesiva de color azul. Un objeto envuelto en cinta de embalar estaba enterrado. Un obrero, con una pala, empezó a retirar con cuidado la tierra de alrededor. Esto no es una tinaja. Era una tinaja de barro. Una de esas grandes tinajas marrones para conservar aceite o vino. Pero era extraño. ¿Por qué enterrarla a tanta profundidad? Normalmente, estas tinajas se dejan en la superficie o se entierran someramente, pero esta estaba a más de medio metro de profundidad. Y lo más raro era la cinta. Toda la tinaja estaba envuelta en cinta de plástico azul, sellándola junta entre la tapa y el cuerpo. ¿Qué demonios habrá dentro para que la sellaran así? A los obreros les picó la curiosidad. Uno de ellos empezó a arrancar la cinta. Se despegó con un sonido pegajoso. Abrió la tapa. En ese instante, los obreros soltaron un grito. ¡Ah! Dentro de la tinaja había huesos. Huesos blancos y pelados. Se veía una calavera. Eran, sin duda, huesos humanos. Uno de los obreros sacó rápidamente su móvil. Le temblaban las manos. Oiga, ¿es la policía? Hemos encontrado un cadáver, huesos humanos. Media hora después, llegó la policía. 2 inspectores de la comisaría local confirmaron la escena. Se asomaron a la tinaja e inmediatamente llamaron a la policía científica. Solicitamos la presencia del equipo forense. Hallazgo de restos óseos sin identificar. 1 hora más tarde, los agentes de la científica llegaron al lugar. Ataviados con monos blancos de protección, levantaron la tinaja con sumo cuidado. Dentro no solo había un esqueleto, había también un objeto envuelto en plástico. Un forense, con guantes, lo sacó. Esto parece una libreta. Era una libreta pequeña, de tapas negras. Estaba envuelta en varias capas de plástico. A pesar de haber estado enterrada 20 años, el plástico había conservado su forma. El forense retiró el plástico con delicadeza. Abrió la libreta. Estaba llena de anotaciones. Registros escritos a bolígrafo, con una letra apretada. En cada página, una lista de nombres y cifras. Esto parece un libro de contabilidad. Las fechas llegan hasta septiembre del año 2000. Un inspector hojeó la libreta. En la última página había una nota. Reparto Fondo Navidad, 14 de septiembre, 14:00H. El rostro del inspector se endureció. ¿Y sí? Regresó a toda prisa a la comisaría y rebuscó en los archivos antiguos. El expediente de un caso sin resolver del año 2000. Desaparición de la gestora del Fondo del Rastro. Víctima, Carmen García, 46 años en aquel momento. En el expediente había una foto de Carmen. El inspector la miró y murmuró, no puede ser, esta persona. En el laboratorio forense, el esqueleto yacía sobre una fría mesa de metal. Un médico forense examinaba los huesos uno por uno. El sexo es femenino. La edad en el momento de la muerte se estima entre los 45 y los 50 años. ¿Se puede determinar la causa de la muerte? El cráneo presenta una fractura por hundimiento. Parece un golpe con un objeto contundente.
Probablemente recibió un fuerte impacto en la nuca. El inspector tomó notas. ¿Alta probabilidad de homicidio, entonces? Sí. Una lesión de esta magnitud habría causado la muerte instantánea. Se inició el análisis de ADN. Se analizaron muestras extraídas de los huesos. A pesar de los 20 años transcurridos, afortunadamente se pudo extraer ADN. La policía localizó a Javier Moreno, el marido de Carmen García. Vivía solo en una ciudad de la provincia de Madrid. No se había vuelto a casar después de lo sucedido. ¿Es usted Javier Moreno? Somos de la Policía Nacional de Madrid. ¿Podría dedicarnos un momento? Javier Moreno rondaba ya los 70 años. Tenía el pelo canoso y la espalda encorvada. ¿Qué ocurre? Se trata de su esposa, Carmen García. Necesitamos una muestra de ADN para una comparación. El rostro de Javier se puso blanco como el papel. ¿Han encontrado a mi mujer? El inspector asintió. Aún no es seguro, pero se han encontrado unos restos óseos. Necesitamos confirmar la identidad. Javier Moreno firmó el consentimiento con mano temblorosa. Le tomaron una muestra de sangre. 3 días después, llegaron los resultados. Coincidencia de ADN del 99,9%. Los restos óseos pertenecían a Carmen García. Los inspectores convocaron una reunión de urgencia. Un caso sin resolver de hacía 20 años se había convertido en un caso de asesinato. ¿Dónde se encontraron los restos? En un pueblo de las afueras de Madrid, en el patio de una casa en ruinas propiedad de Isabel Jiménez. ¿Isabel Jiménez? ¿La cogestora? Sí. Pero falleció hace un mes. Se hizo el silencio en la sala. El principal sospechoso ya estaba muerto. ¿Han comprobado la situación familiar de Isabel Jiménez? Tenía una hija. Y un marido, pero figura como fallecido hace 10 años. Un inspector revisó de nuevo el registro. Un momento. Aquí hay un error. El marido de Isabel, Miguel Ruiz, 78 años, no está fallecido. Figura como ingresado en una residencia de ancianos. ¿Cómo dices? Le diagnosticaron Alzheimer hace 10 años e ingresó en una residencia. Sigue vivo. La mirada de los inspectores se afiló. Hay que encontrar a ese hombre. Al día siguiente, 3 inspectores se dirigieron a la residencia. Era un pequeño centro en las afueras de Madrid. Venimos a ver al señor Miguel Ruiz. Una enfermera los acompañó. Miguel Ruiz estaba sentado en una silla de ruedas. Tenía el pelo completamente blanco y la mirada perdida. Abuelo, ha venido la policía a verle. Miguel Ruiz levantó la cabeza. Miró a los inspectores sin expresión. ¿Recuerda la casa en la que vivía con su mujer, Isabel Jiménez, en el año 2000? Miguel Ruiz no respondió. Su demencia era severa. Los inspectores llamaron al director de la residencia. ¿Cuál es el estado del señor Ruiz? Tiene un Alzheimer muy avanzado. Es casi imposible mantener una conversación con él, aunque a veces murmura cosas del pasado. Por ejemplo, suele hablar de su mujer. De la difunta Isabel Jiménez. Los inspectores decidieron llevarse a Miguel Ruiz. Aunque fuera el principal sospechoso, necesitaban interrogarlo. En la sala de interrogatorios de la comisaría, Miguel Ruiz estaba sentado en una silla, con la mirada fija en el techo. ¿Se reunió usted con Carmen García el 14 de septiembre de 2000? Preguntó un inspector. Miguel Ruiz no respondió. ¿Su mujer, Isabel Jiménez, llevó a Carmen García a su casa? Silencio de nuevo. El inspector suspiró. Interrogar a un enfermo de Alzheimer no era fácil. De repente, Miguel Ruiz murmuró, mucho dinero. Los inspectores aguzaron el oído. ¿Qué dinero? 2 maletas. Pesaban mucho. ¿De quién eran las maletas? Miguel Ruiz volvió a callar. Los inspectores probaron otra táctica. Rebuscaron en los registros financieros de Miguel Ruiz. El 15 de septiembre de 2000 se ingresaron 5 millones de pesetas en una cuenta a nombre de Miguel Ruiz. ¿De dónde salió ese dinero? Ingreso en efectivo. Origen desconocido. Los inspectores siguieron tirando del hilo. Revisaron también las cuentas de Isabel Jiménez. Lo mismo con la cuenta de Isabel. Entre el 15 de septiembre y durante un mes, se ingresaron un total de 30 millones de pesetas en varias veces.
todo en efectivo. Las pruebas empezaban a acumularse. La policía citó a la hija de Isabel Jiménez. Tenía poco más de 50 años. Su madre tuvo un ingreso de dinero inesperado alrededor del año 2000. La hija frunció el ceño. Pues, no que yo sepa. Según los registros bancarios de su madre, en esa época recibió varias sumas de dinero importantes. Ah, sí. Por esa época, mi madre dijo que una amiga le había devuelto un dinero que le prestó. ¿Qué amiga? No lo sé. Solo dijo que le habían devuelto una deuda antigua. El inspector asintió. ¿Su madre iba a menudo a la casa del pueblo? No, casi nunca. Creo que desde hace unos 20 años no fue ni una sola vez. ¿Y en septiembre del año 2000? La hija se quedó pensando. Creo que fue una vez. Con mi padre. Recuerdo que dijeron que iban a pasar unos días para hacer unas reparaciones en la casa. ¿Sabe qué tipo de reparaciones? Dijeron que iban a arreglar unas cosas. Los inspectores se miraron. No fueron a reparar nada. Fueron a enterrar un cadáver. La policía realizó una nueva inspección del lugar. Investigaron minuciosamente el punto donde se encontró la tinaja. Un forense tamizaba la tierra. De repente, encontró algo. Aquí hay un trozo de tela. Era un pequeño jirón de tejido. Estaba muy deteriorado por la descomposición, pero conservaba su forma. Parece tela de ropa. Aún se distingue el color. El forense recogió la muestra y la envió al laboratorio. Unos días después, llegaron los resultados. Es un tejido de algodón, dijo la Big. Se estima que es una tela de ropa fabricada alrededor del año 2000. Los inspectores volvieron a revisar el expediente de 20 años atrás. Había una declaración de un testigo sobre la ropa que llevaba Carmen García el día de su desaparición. Declaración del empleado del banco. Dice que la señora García llevaba una blusa de color beige. Todas las piezas del puzzle empezaban a encajar. Los inspectores interrogaron de nuevo a Miguel Ruiz. Esta vez, fueron más concretos. En septiembre del año 2000, su mujer llevó a alguien a su casa, ¿verdad? Miguel Ruiz seguía con la mirada perdida. ¿Esa persona llevaba 2 maletas? La mirada de Miguel vaciló. Las maletas. Pesaban mucho. ¿Usted golpeó a esa persona? Miguel negó con la cabeza. No. Mi mujer. Mi mujer me lo ordenó. Los inspectores contuvieron la respiración. ¿Qué le ordenó su mujer? Que la golpeara. Que así tendríamos dinero, murmuró Miguel. A causa del Alzheimer, hablaba de forma entrecortada, pero el mensaje era claro. ¿Y la golpeó? Miguel agachó la cabeza. Unas lágrimas rodaron por sus mejillas. Lo siento. Lo siento. Los inspectores detuvieron la grabación. Tenían una confesión. La policía convocó una rueda de prensa de urgencia. El caso de la desaparición de la gestora del rastro en el año 2000 ha sido esclarecido como un caso de asesinato. La víctima, Carmen García, fue asesinada por su cogestora, Isabel Jiménez, y el marido de esta, Miguel Ruiz. Los periodistas se alborotaron. El móvil del crimen fue el robo de 150 millones de pesetas. Isabel Jiménez atrajo a Carmen García a su domicilio, donde su marido, Miguel Ruiz, la asesinó con un objeto contundente. Posteriormente, enterraron el cadáver en el patio de su casa del pueblo. La autora intelectual, Isabel Jiménez, ya ha fallecido. Sin embargo, su cómplice, Miguel Ruiz, sigue vivo y ha sido detenido y puesto a disposición judicial. Un periodista levantó la mano. Miguel Ruiz tiene 78 años, ¿es posible su detención? Aunque sufre demencia, en el momento del crimen estaba en plenas facultades mentales. Además, hemos obtenido una confesión. Deberá enfrentarse a la justicia. Los comerciantes del rastro se quedaron en shock al ver las noticias. ¿Isabel fue la asesina? No puede ser. Nos ha estado engañando durante 20 años, haciéndose la víctima. Pobre Carmen, qué muerte tan injusta. Y nosotros juzgándola mal. Los comerciantes crearon un espacio en memoria de Carmen García. Montaron un pequeño altar frente a su antiguo puesto. Con flores e incienso, rezaron por su alma. Javier Moreno, al ver las noticias, se derrumbó en el suelo. Si hubieras estado viva. 20 años. Rompió a llorar. Recordó los 20 años que había vivido odiando a su mujer, creyendo que lo había abandonado.
Miguel Ruiz fue ingresado en prisión preventiva, en una celda de aislamiento. Seguía con la mirada perdida, mirando a la pared. Recordaba vagamente el momento de 20 años atrás en que, obedeciendo a su mujer, blandió una tubería de hierro. Queridos espectadores, la amiga más cercana fue la asesina más cruel. ¿Por qué Isabel Jiménez mató a su amiga de 20 años? ¿Y cómo pudo ocultarlo a la perfección durante 2 décadas? ¿Qué veredicto dictará la justicia? Era agosto de 2020. La fiscalía acusó formalmente a Miguel Ruiz. Los cargos eran asesinato, ocultación de cadáver y apropiación indebida. Pero había un problema. El acusado sufre demencia. La defensa alegará enajenación mental transitoria. Los fiscales deliberaron. Aunque en el momento del crimen estaba en plenas facultades, su estado actual dificultaba el proceso judicial. Primero, hay que someterlo a una evaluación psiquiátrica. Miguel Ruiz fue trasladado a un hospital psiquiátrico. La evaluación duró 1 mes. El resultado llegó, diagnóstico de demencia severa. Sin embargo, conserva recuerdos parciales del pasado. El juicio puede celebrarse, pero con limitaciones en la comunicación. La fiscalía reunió más pruebas. La confesión de Miguel Ruiz no era suficiente. El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses analizó la tinaja minuciosamente. En el interior encontraron rastros microscópicos. Hay reacción a la sangre. A pesar de tener 20 años, la prueba de luminol da positivo. ¿Se puede extraer ADN? Es una cantidad mínima, pero es posible. El resultado del análisis de ADN coincidió con el grupo sanguíneo de Carmen García. Eran restos de sangre que quedaron cuando metieron el cadáver en la tinaja. La fiscalía ordenó un registro en la casa de Isabel Jiménez. El piso de Madrid que ahora pertenecía a su hija. Revisen todos los objetos antiguos. Los investigadores registraron el trastero. Estaba lleno de cajas polvorientas. En una de ellas, encontraron una vieja cartilla de ahorros. Estaba a nombre de Isabel Jiménez. Miren esto, son los movimientos de la cuenta entre el año 2000 y 2005. En la cartilla había ingresos de dinero regulares. Cantidades de varios millones de pesetas ingresadas en varias ocasiones. ¿Cuál es el total? 95 millones de pesetas. Una cifra cercana a los 100 millones. Similar a la cantidad de dinero que llevaba Carmen García. La fiscalía volvió a citar a la hija de Isabel. ¿El nivel de vida de su madre cambió después del año 2000? La hija vaciló. Pues, no noté ningún cambio especial. ¿Compró una casa o gastó grandes sumas de dinero? Ah, en 2003 compró el piso. Al contado. En ese momento me pareció un poco raro. En casa no teníamos tanto dinero. ¿Qué le dijo su madre? Dijo que lo había comprado con el dinero que había ahorrado de los fondos que hacía con sus amigas. Que había ahorrado mucho. El fiscal asintió. Isabel Jiménez había vivido a todo lujo durante 20 años con el dinero robado. La fiscalía se dispuso a reconstruir el crimen. Tenían que esclarecer con exactitud qué ocurrió aquel 14 de septiembre de 2000. Interrogaron de nuevo a Miguel Ruiz, esta vez con la asistencia de un psicólogo, para intentar extraer la mayor cantidad de recuerdos posibles de un paciente con demencia. ¿Recuerda el 14 de septiembre de 2000? Miguel Ruiz miraba al techo sin expresión. El psicólogo le habló con voz suave. ¿Qué hizo esa mañana? Estaba en casa. ¿A dónde fue su mujer? Al mercado. ¿Cuándo volvió? Miguel Ruiz cerró los ojos. Parecía estar intentando recordar. A las 11, no, a las 12. ¿Vino sola? No, con otra mujer. ¿Quién era esa mujer? No sé. Una amiga de mi mujer. ¿Llevaba maletas? Miguel Ruiz asintió. Negras. 2 maletas. Parecían pesadas. ¿Y qué pasó después? La voz de Miguel temblaba. Mi mujer la llevó a una habitación. Y luego vino a buscarme. ¿Qué le dijo? Que tenía que golpear a esa mujer, que así podríamos coger el dinero. ¿Y la golpeó? Miguel Ruiz bajó la cabeza. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Con una tubería de hierro, la golpeé una vez. ¿Dónde la golpeó? En la nuca. ¿Qué le pasó a esa persona? Se cayó. Sangraba mucho. El psicólogo hizo una pausa. Miguel Ruiz jadeaba. ¿Y después?
Mi mujer dijo que no pasaba nada, que lo había hecho bien. ¿Qué hicieron con el cuerpo? Lo envolvimos en una manta Y, lo metimos en el coche. Fuimos a la casa del pueblo. ¿Quién lo enterró? Los dos juntos. Lo metimos en la tinaja y cavamos un hoyo. Muy hondo. El fiscal lo anotó todo. El desarrollo del crimen estaba ahora claro. Jueves, 14 de septiembre de 2000. Por la mañana, Carmen García retira 152 millones de pesetas del banco. Los divide en dos maletas de viaje negras. Fuera del banco, se encuentra con Isabel Jiménez. No fue una coincidencia. Isabel la estaba esperando. Amiga, vamos a mi casa a contar el dinero. Está aquí al lado. Carmen no sospechó nada. Era su amiga de 20 años. Hacia el mediodía, las dos llegaron a casa de Isabel. En aquella época, Isabel vivía con su marido, Miguel Ruiz. Amiga, descansa en el dormitorio y cuenta el dinero. Te traigo un vaso de agua. Carmen entró en el dormitorio con las maletas. Isabel le susurró a su marido, es ahora. Golpea a esa mujer. Miguel Ruiz entró en el dormitorio con una tubería de hierro. Carmen estaba abriendo las maletas. Se veían los fajos de billetes. Miguel, por la espalda, blandió la tubería. De un solo golpe, Carmen se desplomó. Isabel entró en la habitación. El suelo estaba cubierto de sangre. ¿Está muerta? No sé. Parece que no respira. Bien. Sigamos el plan. Isabel y Miguel envolvieron el cuerpo en una manta. Esperaron a que anocheciera. No podían arriesgarse a que los vieran los vecinos. Hacia las 10 de la noche, metieron el cadáver en el coche. Era la furgoneta de Isabel. Abatieron los asientos traseros para hacer sitio. También cargaron las maletas con el dinero. Los 152 millones de pesetas. Isabel conducía. Miguel iba en el asiento del copiloto. Tardaron 1 hora y media en llegar a la casa del pueblo. Llegaron hacia la medianoche. El pueblo estaba en silencio. No había luces encendidas. Llevaron el cuerpo al patio. También sacaron la tinaja que habían traído. Miguel cavó un hoyo con una pala. Sudaba a chorros. Tardó más de 1 hora en hacer el agujero. Isabel cogió el libro de contabilidad que llevaba Carmen. La pequeña libreta. Esto también hay que enterrarlo, es una prueba. Envolvió la libreta en varias capas de plástico. Y la metió en la tinaja. También metió el cuerpo. Tuvieron que doblarlo para que cupiera. Isabel selló la tinaja con cinta de embalar azul. Nadie lo encontrará. Bajaron la tinaja al hoyo. La cubrieron de tierra. Encima, hicieron un pequeño huerto. Plantaron unos plantones de tomate. Hacia las 4 de la madrugada, terminaron. Regresaron a Madrid. Cuando llegaron a casa, amanecía. En el dormitorio todavía había sangre. Isabel la limpió con una bayeta. Echó lejía y volvió a limpiar. Escondió las dos maletas en lo más profundo de un armario del balcón. Eran las 8 de la mañana. Isabel se maquilló y se cambió de ropa. Puso su expresión tranquila de siempre. Y se dirigió al rastro. En el mercado ya se habían reunido los comerciantes, frente al puesto de Carmen. ¿Dónde está Carmen? No sé, no coge el teléfono. Isabel se acercó. ¿Habéis visto a mi amiga? Ayer fue al banco a por el dinero del fondo. ¿Tú tampoco sabes nada, Isabel? No. Nos despedimos en el banco y no he vuelto a saber de ella. Isabel puso cara de preocupación. Una actuación perfecta. Por la tarde, Isabel llamó a la policía. Mi amiga ha desaparecido con 150 millones de pesetas. Por favor, encuéntrenla. Su voz temblaba y sus ojos estaban llenos de lágrimas. La policía se presentó y comenzó la investigación. 2 días después, Isabel empezó a difundir el rumor. ¿Y si mi amiga se ha fugado con el dinero? Al principio, lo dijo con cautela. Solo a 1 o 2 comerciantes. ¿Qué dices? Carmen no es de esas. Yo también quiero creerlo. Pero han pasado 3 días y no hay noticias. El rumor se extendió rápidamente. Tal y como Isabel había planeado. Una semana después, todo el mercado lo creía. Carmen se ha largado con la pasta. Ya te digo. A lo mejor llevaba 20 años planeándolo. Isabel interpretó su papel de víctima a la perfección.
Lloraba delante de los comerciantes y maldecía a Carmen. Con la confianza que le tenía, me siento traicionada. Nadie sospechó. Un mes después, Isabel abrió las maletas. Estaban llenas de fajos de billetes, 152 millones de pesetas. Los repartió con Miguel Ruiz. Abrieron varias cuentas bancarias e ingresaron el dinero poco a poco. Si metían mucho de una vez, podrían levantar sospechas. Entre septiembre de 2000 y 2005, a lo largo de 5 años, fueron ingresando el dinero lentamente. Con ese dinero, Isabel compró un piso. Miguel montó un pequeño negocio. Pasaron 20 años. Isabel nunca fue descubierta. En el huerto de su casa del pueblo, cada año crecían los tomates. A veces, ella murmuraba para sí misma, lo siento, Carmen. Pero no tuve elección. Necesitaba el dinero. Sentía remordimientos, pero no se arrepentía. Gracias a eso, había vivido cómodamente. En 2020, Isabel murió de una enfermedad. Guardó el secreto hasta el final. No se lo contó ni a su hija, ni al médico, a nadie. Creyó que era el crimen perfecto. Pero la tierra lo recordaba. Octubre de 2020. Comenzó el juicio de Miguel Ruiz. En la Audiencia Provincial de Madrid. En los bancos del público se sentaban los comerciantes del rastro. También estaba Javier Moreno, el marido de Carmen. Miguel Ruiz entró en la sala en silla de ruedas. Su rostro estaba demacrado y su mirada, ausente. ¿Reconoce el acusado los hechos que se le imputan?, preguntó el juez. Miguel Ruiz no respondió. Su abogado se levantó. Señoría, mi defendido sufre demencia severa. Solicitamos una atenuante por enajenación mental. El fiscal replicó. En el momento de los hechos, estaba en plenas facultades. Además, el acusado ha disfrutado de los beneficios del crimen durante 20 años. Debe asumir su responsabilidad. El juicio duró 3 meses. La fiscalía presentó las pruebas una por una. El esqueleto encontrado en la tinaja, los resultados del ADN, los restos de sangre, los movimientos bancarios, la grabación de la confesión de Miguel Ruiz. El abogado insistió en la enajenación mental, pero fue en vano. Se demostró que en el momento del crimen su estado mental era normal. También hubo declaración de testigos y la hija de Isabel Jiménez subió al estrado. ¿Sabía usted que su madre cometió el crimen? No, no tenía ni idea. ¿Recibió dinero de su madre? Me pagó la matrícula de la universidad, y me ayudó cuando me casé. ¿Sabe que ese dinero procedía de un crimen? La hija bajó la cabeza. Ahora lo sé. De verdad que no lo sabía. Javier Moreno también testificó. ¿Qué relación tenía con la víctima? Era mi esposa. ¿Cómo ha vivido estos 20 años? La voz de Javier temblaba. Pensé que mi mujer me había traicionado. No sabe el dolor que eso supone, pero la verdad era otra. Mi mujer murió de forma injusta. Rompió a llorar. El juez decretó un receso. Enero de 2021. Se dictó sentencia. Miguel Ruiz seguía en su silla de ruedas, sin expresión en el rostro. El juez comenzó a leer el veredicto. El acusado, Miguel Ruiz, el 14 de septiembre de 2000, junto con su cómplice, Isabel Jiménez, asesinó a la víctima, Carmen García, ocultó su cadáver y se apropió de 152 millones de pesetas. Este es un crimen atroz, en el que se asesinó a una amiga de 20 años por lucro. El acusado ha vivido cómodamente durante 20 años con el producto del delito y no muestra signos de arrepentimiento. Sin embargo, teniendo en cuenta la edad y el estado de salud actual del acusado, se modula la pena. El juez alzó la voz. Se condena al acusado, Miguel Ruiz, a 20 años de prisión. Un murmullo de consternación recorrió la sala. 20 años. Es muy poco. Tiene 78 años. ¿Podrá cumplir la condena en la cárcel? El fiscal se levantó. Señoría, a este caso se le aplica la reforma del Código Penal que elimina la prescripción para los delitos de asesinato. La fecha del crimen es posterior a la entrada en vigor de dicha reforma. Por lo tanto, el delito no prescribe. El juez asintió, es correcto.
Este delito no está sujeto a prescripción. El acusado deberá cumplir su condena, independientemente de su edad. Miguel Ruiz mantenía la cabeza gacha. La sentencia fue firme. Miguel Ruiz fue trasladado a la cárcel. Un anciano de 78 años, con uniforme de preso, en una celda de aislamiento. A Isabel Jiménez, al haber fallecido, se le extinguió la responsabilidad penal, pero su nombre quedó manchado para siempre. La Fiscalía inició el proceso de recuperación de los beneficios del delito. Se embargaron las cuentas bancarias y las propiedades a nombre de Isabel Jiménez. En total, quedaban 80 millones de pesetas. Los otros 70 millones ya se habían gastado. Los 80 millones embargados se repartieron entre las víctimas. Los 24 comerciantes del rastro recuperaron su dinero. 20 años después. Un comerciante recibió 3 millones de pesetas. Era el millón que había perdido, más los intereses. He esperado 20 años. Por fin me lo devuelven. Los comerciantes lloraban, no por el dinero, sino porque se había hecho justicia. Javier Moreno visitó la tumba de Carmen García. Sus restos fueron incinerados y depositados en un columbario. Javier se arrodilló ante la lápida de su mujer. Cariño, perdóname. Te juzgué mal. He vivido 20 años odiándote. Por favor, perdóname. Le llevó una ofrenda con las comidas que le gustaban a Carmen. Los comerciantes del rastro también celebraron una misa en su memoria. En el lugar donde estaba el puesto de Carmen, colocaron una pequeña placa, a Carmen García. La verdad, 20 años después. Descansa en paz. Encendieron incienso y se inclinaron en señal de respeto. Miguel Ruiz pasaba los días en su celda. Su demencia empeoraba. Ya no sabía ni por qué estaba allí. A veces, un funcionario le preguntaba, «Abuelo, ¿se arrepiente?». Miguel miraba por la ventana sin expresión. «Mi mujer me obligó. Yo no sabía nada». Hasta el final, culpó a su mujer. Un día de 2022, Miguel Ruiz falleció en la enfermería de la cárcel. Tenía 80 años. Murió sin cumplir su condena, pero la justicia prevaleció. Murió como un culpable, y la historia lo recordará. La injusticia cometida contra Carmen García fue reparada. Tardó 20 años, pero al final, la verdad salió a la luz. La codicia de una amiga se convirtió en la traición más cruel. Pero la tierra lo recordaba todo, y la ley, hasta el final, defendió la justicia. Amigos, Isabel Jiménez y Miguel Ruiz creyeron durante 20 años haber cometido el crimen perfecto. Pero olvidaron una cosa, que el tiempo no está del lado del criminal, que la verdad enterrada bajo tierra, tarde o temprano, siempre sale a la luz, y que la justicia nunca se rinde. El 14 de septiembre de 2000, Carmen García desapareció del rastro de Madrid con 150 millones de pesetas. Durante 20 años, la gente creyó que se había fugado con el dinero. Incluso su amiga más cercana lo decía, pero la verdad era otra. Carmen García no pudo dar ni un paso. Cayó abatida por una tubería de hierro en el dormitorio de su amiga, y esa misma noche fue enterrada a 2 metros bajo tierra en el patio de una casa de pueblo. Isabel Jiménez mató a su amiga de 20 años y vivió cómodamente con su dinero. Compró un piso, pagó los estudios de su hija, viajó. En el mercado, se hacía la víctima, fingía odiar a Carmen y se ganaba la compasión de los comerciantes. Era el crimen perfecto. Nadie sospechó, y no había pruebas. Pero Isabel no calculó una cosa. Que 20 años después, ella moriría. Y que sus herederos decidirían qué hacer con esa casa en ruinas. En el verano de 2020, cuando la excavadora removió la tierra, todos los secretos salieron a la luz. La tinaja sellada con cinta azul, el esqueleto en su interior y la libreta de contabilidad envuelta en plástico. La ciencia había avanzado, y se pudo extraer ADN de unos huesos de 20 años. Se confirmó que era Carmen García. El rastreo de las finanzas reveló casi 100 millones de pesetas ingresados en la cuenta de Isabel. Miguel Ruiz estaba en una residencia con Alzheimer, pero la ley no lo soltó. En el momento del crimen estaba en plenas facultades, y durante 20 años disfrutó de los beneficios del delito. Gracias a las reformas legales, el delito no había prescrito. Fue condenado a 20 años de prisión, pero murió en la cárcel sin cumplir la condena. Tenía 80 años.
Isabel Jiménez, al haber fallecido, no pudo ser juzgada, pero su nombre quedó grabado para siempre como el de una asesina. Carmen García, finalmente, vio reparada su honra. Aunque tardó 20 años. Su marido, Javier Moreno, vivió 2 décadas odiándola. Creyó que era una traidora, que lo había abandonado por dinero. Pero al conocer la verdad, se derrumbó. Su mujer era una persona trabajadora, que hasta el último momento intentó cumplir con su responsabilidad. Los comerciantes del rastro también recuperaron su dinero 20 años después. Se repartieron 80 millones de pesetas. Pero más importante que el dinero fue la verdad. Saber que Carmen no se había fugado, que había sido una víctima. El mensaje que nos deja esta historia es claro: el tiempo no está del lado del criminal. Por muy bien que se oculten las cosas, por muchos años que pasen, la verdad acaba saliendo a la luz. La tierra recuerda, las pruebas quedan, la ciencia lo descubre. Y la ley nunca se rinde. Casos sin resolver de hace 20 o 30 años acaban esclareciéndose. La injusticia sufrida por las víctimas, tarde o temprano, se repara. Isabel Jiménez vivió toda la vida engañando a su amiga. Engañó a los comerciantes, a su propia hija, a todo el mundo. Pero a quien no pudo engañar fue a sí misma. Seguramente, cada noche, la cara de Carmen se le aparecía. ¿Vivió tranquila? Aparentemente sí, pero en el fondo de su corazón debió de sentir miedo. El terror a ser descubierta algún día. Al final, ese terror se hizo realidad. Aunque fuera después de su muerte. Amigos, ¿confiáis en vuestros seres más queridos? Carmen García confió en su amiga de 20 años. No sospechó ni por un momento. Por eso fue a su casa, y ese fue su fin. A nuestro alrededor hay personas como Carmen, trabajadoras y responsables. Personas que hacen su trabajo en silencio, que se preocupan por los demás, que cumplen sus promesas. Esas personas no deben ser víctimas de la injusticia. Y nosotros no debemos juzgar a la ligera. Cuando Carmen desapareció, la gente sentenció rápidamente. Se ha fugado con el dinero. Sin pruebas, sin confirmación. ¿Cuánto dolor causaron esas palabras a Javier Moreno? ¿Cuánto sufrimiento a la familia de Carmen? La verdad siempre es compleja. Lo que se ve a simple vista no es todo. Al escuchar esta historia, ¿qué habéis pensado? ¿Habéis sentido rabia hacia Isabel y Miguel? ¿Pena por Carmen y Javier? ¿O alivio porque al final se hizo justicia? Dejadnos vuestros pensamientos en los comentarios. Os agradeceríamos que compartierais qué os ha parecido esta historia, qué emociones os ha despertado. Y si conocéis a alguien que haya vivido una situación similar, un caso antiguo sin resolver o una injusticia, contadnos esas historias también en los comentarios. Las leeremos para compartir el sentimiento y dar nuestro apoyo. Gracias de corazón por ver el video hasta el final. Vuestra suscripción y vuestros me gusta nos dan mucha fuerza para seguir creando mejores historias. Si aún no os habéis suscrito, hacedlo ahora, por favor. Y contadnos desde qué ciudad o país estáis viendo este video. Madrid, Barcelona, Buenos Aires, México. ¿O desde el extranjero? Os saludaremos a todos y cada uno. No os perdáis la próxima historia. Seguiremos contando las verdades que no conocíais, las historias ocultas del mundo. Cuidaos mucho y dedicad una palabra amable a la gente que os rodea, porque todos vivimos confiando y apoyándonos los unos en los otros. Nos vemos en la próxima historia. Muchas gracias a todos.